Bonjour mes chers étudiants, bienvenue à notre cours d'introduction. Dans cette occasion, on va apprendre comment on peut dire notre numéro de téléphone en français. La question c'est, quel est votre numéro de téléphone dans un contexte formel et quel est ton numéro de téléphone dans un contexte informel? Et la réponse va être mon numéro de téléphone, c'est le... Et voilà. En France, les personnes vont grouper les numéros de téléphone par deux chiffres. C'est-à-dire qu'ils vont dire mon numéro de téléphone, c'est le 01 44 18 55 55. Et voici, on a notre deuxième question. Ça va être, quel est votre numéro de portable? Et quel est ton numéro de portable? Et on peut dire, bien, mon numéro de portable, c'est le... Et voilà. Au Venezuela, la chose va être un peu différente. On peut dire, mon numéro de portable, c'est le 0 42 61 17 72 29 09. Ou on peut dire aussi, bien, mon numéro de portable, c'est le 0 42 61 17 72 29 09. Bien, importante que nosotros estamos aprendiendo cómo decir o cómo hacer responder a la pregunta por cuál es nuestro número de teléfono en francés. En primer lugar, cuando se habla del número de teléfono, usualmente se hace referencia al número de la casa. En este sentido, en Francia se suele agrupar los números de teléfono en dos cifras, como ustedes ven acá. En otros países francoparlantes la cosa puede variar. Y nosotros, como estamos estudiando predominantemente el francés de Francia, pues nos guiamos por este esquema de dividir los números de teléfono en dos cifras. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su número de teléfono móvil? ¿Okay? Ese sería el número del teléfono móvil. Aquí a nosotros se nos concede cierta libertad, dado que nuestro sistema de teléfonos es un poco diferente a cómo se agrupan los números de teléfono en Francia. Por lo consiguiente, pudiésemos decir primero separar un número y luego comenzar de 2 en 2, o agrupar los tres primeros números en tres cifras y luego comenzar de 2 en 2. Al menos esa sería la cuestión en Venezuela, no cambiaría mucho, dado que como si lo pronuncio así o lo pronuncio de esta manera, no es mucha la variación. Probablemente en otros países la situación cambie. Bien, sans c'est tout et à bientôt.